Hola, bienvenidos a una edición más del podcast de Jaime Ferraro. La siguiente es una conversación con Eduardo Darjant, que es politólogo. Últimamente he estado leyendo varias cosas de él y hay un par de artículos que me han gustado particularmente. Uno que está en su Patreon. Los dos voy a poner el enlace, de ambos voy a poner el enlace abajo del video. Hay uno que se llama Lo que aprendimos en el fuego. Está muy interesante porque habla sobre la confirmación de los miedos de ambos lados del espectro político en el Perú, y es interesante porque más que señalar culpables, hace un diagnóstico bastante preciso de cómo todo está corrompido un poco por lo mismo. Y luego hay otro que ha publicado junto con Stephanie Rousseau, que se llama Choques de Poderes y Degradación Institucional, Cambio de Sistema sin cambio de reglas, donde se hace una lectura muy interesante desde el 2000 hasta la elección del gobierno de Castillo, y, y se entra en un montón de detalles que nos permiten, creo, entender el contexto actual de una manera más precisa y matizada. Justo lo que a la gente normalmente no le gusta consumir porque no te da culpables claros ni señala soluciones simples. Hace un diagnóstico preciso de cuán enfermo está ya el sistema y de las distintas variables que lo componen. Esa es un poco mi lectura. Así que nada, muy interesante la conversación, de verdad. Para mí me hubiera gustado tener aún más tiempo, pero a veces no es tan fácil, pero prometo en algún momento poder extender estas cosas que, bueno, si le diéramos el tiempo justo, creo que estos podcasts durarían semanas. Así que nada, los dejo con Eduardo Darjant en el podcast de Jaime Ferraro. Muchas gracias. Y ya estamos grabando en el podcast de Jaime Ferraro, de nuevo con Eduardo Darjant, porque aquí nos encanta hablar sobre cosas lindas como la política que nos persigue. Así que gracias, Eduardo, por estar aquí de regreso. Quería tirarte una pequeña reflexión que había estado teniendo mientras leía algunas de tus columnas, viendo algunas de tus entrevistas últimamente. Y pensando un poco en lo que me toca a mí enfrentar constantemente cuando converso de política eh, con algunas personas de la generación de los, no sé si bien o mal llamados viejos lesbianos, pero que es algo que viene a mí siempre, ¿no? Y pensaba que siento como si hoy en día los peruanos estuviéramos desesperanzados, ¿no? Y desesperados, y no aceptamos del todo la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y creo que nos la pasamos idealizando y construyendo mitos alrededor de políticos que a todas luces no son capaces de encarnar esos mitos, ¿no? Pensaba en la imagen de Toledo como un tío que representaba una revolución, pero era al mismo tiempo el neoliberal andino, ¿no? Humala, que era el militar de mano dura. PPK, lo veía el famoso presidente de lujo, ¿no? Alan García es el gran estadista, Castillo el profesor y campesino, y Keiko esto del orden y la estabilidad, ¿no? Que son cosas que proyectamos sobre ellos, y creo que vivimos un poco negándonos a mirar la realidad, ¿no? Hoy Boluarte también representa una especie de estabilidad, ¿no? Que más bien parece una bomba de tiempo, una olla de presión, creo yo. Sin embargo, le damos estos roles de izquierdas y derechas a estas personas, y luego ideológicamente tampoco es que necesariamente los encarnan del todo más allá de su propia conveniencia, ¿no? Y creo que también hay un sector hoy que ve la permanencia de este gobierno como un triunfo, cuando a la larga depende de acuerdos contrarreformistas de mafiosos, ¿no? Entonces, hay como visiones muy distintas de la realidad hoy en día, y pienso si tú crees que todavía vale la pena dividirlas entre izquierdas y derechas, o si es que existe tal vez una mejor manera de definir esa dualidad actual, ¿no? Porque creo que es como que nos creemos un poco los roles que ellos dicen que juegan y operamos en base a eso, ¿no? Pero luego a veces no necesariamente representan esos roles y vivimos como engañados. No sé cómo lo ves. Bueno, gracias Jaime por invitarme y gracias por leer tanta cosa que has leído. Este, eh,
Mira, comienzo por lo que yo sí creo que hay en este momento una división izquierda-derecha que se ha Ujú, fortalecido en el país. Yo sé que muchas veces si a la gente le preguntas qué es izquierda, qué es derecha, no se va a situar claramente, pero de alguna manera la política desde hace buen tiempo se ha estructurado en el Perú en izquierdas y derechas y territorialmente en izquierdas y derechas por un tema muy sencillo que es la continuidad del modelo económico, creo. ujú, Si tú ves el voto a nivel territorial, entonces esta es parte de la explicación. Creo que a tu pregunta lo que apunta es que hay otra parte que solemos esconder por debajo de estos personajes que hablan como si todo fuera izquierda y derecha, ¿no? Pero ahí voy luego. En la primera parte, ¿por qué digo que sí hay algo de izquierda y derecha? Si tú ves el voto desde el año 2000, el fujimorismo de alguna manera te puso una división electoral que no es igual a la que vino después del fujimorismo, porque era una especie de derecha popular con voto y además con recursos del Estado y movidas de diferente tipo. Pero el mapa no era el que vimos después. El que vimos después del fujimorismo es un mapa donde resurgen divisiones viejas y donde de alguna manera la izquierda, y así entendida como los críticos del modelo, los críticos de Lima, los críticos de las clases altas, de las empresas transnacionales que demandan otro tipo de distribución de la riqueza. Estaban en el sur, en el centro, en el Perú rural, en el sector, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, hay ese voto. Y luego tuviste un voto que se repitió varias veces, unido, unificado, de lo que llamaríamos Lima Centro, digamos, ¿no? Si quieres verlo de alguna manera, mira la votación, cómo se repite a través de los 2000 en distritos de Ayacucho, Cusco, eh, y mira San Isidro, Miraflores, tienes votos altos, muy altos por opciones claramente diferenciadas, ¿no? Eh, entonces, si hay algo de cierto, y eso, perdón, se ha vuelto peor por cambios internacionales donde estos temas de izquierdas y derechas se han vuelto dominantes, donde el crecimiento de cierta izquierda en los tempranos 2000 y su resurgimiento en ciertos países ha sido enfrentada, Chávez y versiones más democráticas de izquierda han sido enfrentadas con una narrativa internacional, el Foro de Sao Paulo, la gran conspiración de Soros, y de alguna manera eso ha estructurado buena parte de la última elección, 2021, y por absurdo y ridículo que suene, desde el 2016 hay esta idea de que desde el Partido Morado hacia la izquierda todo es parte de esta conspiración comunista en un sector de Lima, y por supuesto hay también en sectores duros, más radicales, con una narrativa de... Siempre yo menciono el texto de Portocarrero Oliart, que es un texto sobre maestros en el Perú y cómo se enseña historia, esta idea radical de la historia en el cual en el Perú unos se agarraron la riqueza y parte del objetivo del cambio es redistribuirla y que otros, pero no siempre es una idea democrática, ¿no? No es una idea de vamos a generar una socialdemocracia, sino es, no, ahora me toca a mí, esto es un tema de egoísmos, esto es un tema de distribuir mejor lo que hay, un mito de la cantidad de riqueza que hay para distribuir, que El puede tener mendigo, ¿no? contenidos muy autoritarios. Entonces, hay Claro. un texto muy bonito de Alberto Flores Galindo, que tiene que ver con la idea democrática en el Perú y cómo hay en esa idea democrática de igualizar un contenido profundamente autoritario también, porque se puede mezclar perfectamente con la idea de ahora me toca a mí repartir clientelismo, corrupción y otro. Entonces, creo, de alguna manera, que en el Perú, estas ideas vinculadas a la continuidad del modelo económico, a cosas que sí se discuten, como los contratos ley, cuál es el lugar de las empresas públicas en el Perú, que se discuten en cualquier, pero también que llegamos a absurdos, ¿no? Como nos quieren expropiar, nos van a quitar las cosas, ¿no? Se han puesto en el centro y dicho sea de paso, porque hay grupos que sí hablan de cosas como esa, ¿no? O sea, no es Ujú. que sea solamente un fantasma, sino que tienes extremismos que conservadores y radicales en la izquierda, han llevado a que si hay una parte importante de la política, creo yo, que todavía tenga que ver con estos extremos, ¿no? De izquierdas y derechas,
y que te permite predecir, la ciencia política no tiene que estar prediciendo, pero si ves patrones, eh, que es algo que a mí me gustaba hacer cuando tenía la columna en El Comercio, es decir, mira, si todo viene como antes, en esta elección debería haber un candidato del Lima Centro y debería haber un candidato o candidata del sur. Y la última elección me equivoco y digo, pareciera que ya no va a haber candidato en el sur, quedaban 10 días y no había surgido, y Lima Centro se ha dividido en dos, ¿no? De Soto y López Aliaga. Entonces ese voto va a estar dividido. Por un lado me equivoco, pero al final no me equivoqué en el sentido de que, mejor dicho, los patrones no se equivocaron porque al final un candidato logró congregar todo eso que fue Pedro Castillo, ¿no? Entonces se volvieron a dar los patrones, pero el patrón de Lima se dividió en dos y esa división creo que es harto compleja. Entonces, izquierdas, derechas, hay. A lo que tú te refieres, sin embargo, es algo que es más grueso, creo yo, que es que un país donde la informalidad ha crecido, donde desde el año 2000, en parte por una visión de lo que el Estado debe hacer, en parte por los antecedentes brutales que teníamos de la crisis económica de los 80, el debilitamiento y el crecimiento de la informalidad en el territorio, la ausencia de políticas que en otros países se han dado para tener pues mayor control de ciertas actividades, de cierta presencia territorial, crece un tipo de informalidad no solo laboral, sino también de actividades ilegales y a veces, ¿no? Violentas. La minería ilegal, el transporte informal, que no es solamente que crece y por tanto hay una lógica de, ahora lo que nos toca es formalizar, sino que al crecer es un poder que hace más difícil cualquier forma de formalización. Ujú, Tú ujú, intentas poner líneas formales de bus en un territorio ya tomado por líneas informales, no va a haber una resistencia simplemente declarativa, te van a tirar piedras, te van a extorsionar, van a golpear a los agentes estatales, ¿no? Imagínate lo mismo con minería ilegal, imagínate lo mismo con trata de personas, madera ilegal, extorsiones, ¿no? Si el Estado no es el que puede dar seguridad y controlar, los grupos pueden entrar y comenzar a extorsionar. Entonces, hay algo más, no solamente izquierdas y derechas, sino que es el crecimiento de una sociedad informal que ha ido metiéndose a la política y que hoy, creo yo, las universidades que son formales, eran legalizadas por las reformas de los 90, pero que actuaban como estos actores tramposos, informales, ¿no? Entonces, todo ese poder está ahí y se ha metido a la política. Y ese sector es perfectamente funcional, adaptable y flexible con un lado o con otro, ¿no? Incluso tienes gente que se llena la boca hablando de la revolución, de el partido, de la estrategia frente al poder capitalista, pero en el fondo está buscando puestos de trabajo en el Estado o colocar los intereses de estos sectores. Desde la campaña, Pedro Castillo dejó en claro que él no representaba necesariamente a, este, a un sector subordinado, pobre, sino también a diversos actores que estaban en la bruma entre lo legal y lo ilegal, en algunos casos abiertamente ilegales, y que él era el que iba a prometer acabar con la SUNEDU, acabar con la SUTRAN, acabar con cualquier forma de control de transporte interprovincial, todo aquello que permite a esta economía continuar, ujú, replicarse y obviamente degradar la posibilidad de mejores servicios para el ciudadano. Entonces, hay algo en lo que tú dices que es verdad también, y creo que es una gran verdad, que es que este mundo político que puede ser rechazado por la población, pero que al mismo tiempo la población seguramente al ir a votar va a conocer a referentes de este mundo político, que tiene control y poder, que mete agendas, que es diferente, no totalmente separado, pero diferente al gran sector económico que puede tener mejor acceso a través del Ejecutivo a ciertas cosas, ha ido ganando terreno en el Congreso y ha sido capaz, de alguna manera, de meterse a controlar también y a presionar al Ejecutivo. Esto lo vemos claramente desde el año 2016, pero viene de atrás, ¿no? No es... ujú, Lo que hace el 2016 es que mezcla el peor de los mundos, ¿no? Estas ideas locas conspirativas que ya decían que PPK era un agente caviar maligno, ¿no? Que era absurdo, pues una derecha tecnocrática era un agente caviar. Bueno,
Pero ya el 2021 se vuelve una locura porque aparece lo que para un lado era el monstruo de verdad, ¿no? El radical Pedro Castillo y Perú Libre confirman todos sus temores y por supuesto, del lado izquierdo también se confirman todos los temores a ver el tipo de gobierno que hay ahora y la forma en que se reacciona frente a Castillo, que no le cedían una, ¿no? Ahora pues es mucho más tolerante el establishment con lo que hace la presidenta Boluarte. Entonces conviven las dos cosas, creo, Jaime, ¿no? O sea, por un lado Ujú, estamos en un lado de polarización. Yo creo que la sociedad, algunos autores muestran un crecimiento pequeño de los extremos, pero me parece que todavía buena parte de la sociedad no está necesariamente polarizada, pero sí está molesta con el establishment. O sea, eso no es polarización, eso es me llega todo, claro. y puedes tener lo que un poco estás diciendo, ¿no? Si el día de mañana sale alguien que ataca ese todo, podrías tener votos de sectores que tú dices, oye, normalmente estos sectores votan diferente en izquierdas y derechas, entendidos como el mercado, su continuidad, ¿no? Y de pronto alguien puede tener un buen voto en varios de esos sectores. De alguna manera eso pasó con Castillo, ¿no? Sectores Ujú. que antes habían votado por la derecha votaron por Castillo, en parte porque era el anti-establishment más representado por Keiko, ¿no? Disculpa la respuesta larga, pero No, 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 eso es exactamente lo que estoy buscando. Así que, no quieres hablar. por- no, porque me da un montón de cosas para pensar y que precisamente o sea, tengo algunas anotadas, pero me haces entender algunas cosas que he venido pensando y me parece interesante porque para mí, yo muchas veces siento, o sea, a ver, por ejemplo, ¿no? Cuando decía no, que nos dejamos engañar un poco por los roles que muchos de estos políticos juegan, ¿no? Y nos creemos el discurso de la izquierda y la derecha. Claro, según lo que tú me dices, a la larga, estos son los personajes que enactúan los lugares de izquierda y los lugares de derecha aquí, ¿no? Es como cuando se hablaba del comunista Castillo y tú dices, pero sí, es evidente que el tipo no tiene ninguna noción de lo que es realmente el comunismo o sea, no, no es alguien que viene cargado de una ideología, pero sí está representando algo que desde afuera se ve así y que, bueno, y que muchas veces también toma forma Y así, su ¿no? discurso sindical, asumido o no, sus formas, sus comprensiones de las cosas, tenían por un lado ese lado que uno diría pues vinculado a la izquierda, ¿no? Un Ujú, clasismo combativo, a la par que es lo interesante, pactando con el hermano, pidiendo que le hagan obras a la zona del primo, metiendo tramposos para que le consigan contratos, todo en un ritmo acelerado, es como una comedia, ¿no? ujú, Grandilocuencia a la par que clientelismo y rentismo del más ramplón, ¿no? claro. Que lo hace un combo bien interesante, ¿no? Sí, y me parece bien, yo lo veo como una tragedia, me encanta llamarle en mi cabeza House of Esteras, por esa serie que había House of Cards, ¿no? Me lo imagino como un The Office, pero, porque te juro, yo siento que tú metes una cámara a esos días de Castillo, ¿no? Como lo que cuenta, creo que es Christopher Acosta, el que Christopher ha hecho, Acosta, ¿no? sí, sí. Cuando dice eso de que Castillo, de que Virgilio Acuña lo encontró pensativo y él decía, estoy pensando en mis vaquitas, si habrá parido mis chanchitos, ¿no? No, cuando llama al ministro del Interior, al cual no había convocado, había nombrado porque tenía que sacarse uno y poner otro, pero nunca lo había convocado, lo llama, lo convoca, y el ministro va con todos sus planes de lo que quería hacer y le dice, ayúdeme a investigar porque a mi paisano le han hecho el truco del huaco, creo, ¿no? Que es la plaza de armas, ¿no? El Tumi, ¿no? Ayuda a investigar eso, ¿no? Entonces, claro, y bueno, y toda la información que hay es una persona pues que no veía noticias, no. Ujú. Ojo, eso no quiere decir, como dicen mucho, que era un tonto, ¿no? O sea, el No, pata hizo una carrera sindical sabiendo qué hacer, qué decir, cómo negociar. En lo suyo, pues, estaba entrenado, pero obviamente dar un salto a ser estadista y además a ser estadista sin vocación de querer serlo, en el libro de Sagasti, el último que ha sacado sobre gobernar, también muestra cómo en ningún momento le pregunta cosas, ¿no? Sagasti busca un par de veces para decirle, estas son las urgencias, ¿no? Y el hombre está más preocupado en otras cosas, la segunda vez en cómo se relacionarse con Mirta Vázquez, que era su premier, la otra vez en irse rápido porque tenía otros pactos. ¿Qué mejor oportunidad que hablar con quien está ocupando la presidencia de la carga que vas a recibir? ujú.
Castillo lo que estaba buscando era irse, ¿no? O sea, no quería hablar de esos temas, ¿no? Claro, sí, me parece bien interesante porque a mí me encanta pensar, eh, o sea, cada vez que veo algún vicio en estos representantes de la izquierda, tratar de encontrar su paralelo en la derecha, ¿no? Y a mí me gusta ver a Castillo y a PPK como personajes no tan distintos uno del otro, Mm, porque creo que hay una ingenuidad en común en ambos, ¿no? En no ser realmente conscientes de a dónde estaban entrando, a pesar de que PPK era un tío que había estado vinculado al gobierno, o sea, a diferentes gobiernos durante toda su vida, pero siento que, mira, eso que hablamos sobre quiénes representan la izquierda y la derecha, yo muchas veces percibo cuando converso con personas más de derecha, del empresariado y mayores, siento que hay como una especie de abandono y como de derrota admitida ante el Perú, ¿ok? O sea, como que dicen, o sea, como que cuando tú empiezas a profundizar en temas como democracia, derechos humanos o ciertas cosas que deberían mantener el orden, deberían ser barreras infranqueables a la hora de discutir qué caminos vamos a recorrer, mm. cuando ya llegas a rebatir casi todo, siempre te lo aceptan y es un poco como, ya, bueno, claro, sí, 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 pero en el Perú no, ¿no? Pero en el Perú no se puede. O sea, siempre hay como un poco, claro, entiendo lo que tú estás diciendo, pero eso es un idealismo y aquí lo que hay que aplicar es un pragmatismo y ya se acepta este sistema como nuestra manera de hacer política, ¿no? Así es como se hace la política en el Perú, aunque no te lo quieran admitir, un poco queda detrás. Y muchas veces son clases dirigentes que, claro, no se sienten parte y es como para los demás, ¿no? Sí, Eh, mira, ahí creo que algo, una evidencia muy clara es que estamos mucho peor, yo diría, ¿no? O sea, ujú, no es el dejar hacer del 2001-2016 en el cual de alguna manera tenía suficientes políticos en el Congreso para que... Y ojo, estoy hablando no solamente de políticos de centro izquierda, centro derecha, esos políticos que a uno le gusta muchas veces acá en el mundo pituco caviar, si quieres, sino hablo también de políticos que estaban dentro de otros partidos, que eran capaces de tender puentes y decir, oye, esto se está pasando la raya, aquí hay corrupción, esto no puede pasar, ciertos contenidos básicos que te permitían indignarte cuando había una elección de magistrados del Tribunal Constitucional mala, ¿no? Y por mala no me refiero de nuevo, ¿no? No se trata solo de que sean todos que piensen como uno quiere que piensen, sino que sean personas que tengan cierto nivel constitucional para que no los puedas presionar fácilmente, para que ujú, puedan tomar distancia de los casos, para que no se cuele la corrupción. Hubo en el 2001, 2006, 2011 suficientes de esos políticos para poner ciertos límites. Hubo también, de nuevo, insuficiente, pero suficientes burócratas metidos en varias áreas del Estado, ayudando a empujar temas, incluido el gobierno de Alan García, ¿no? Que supuestamente sería el gobierno de derecha del periodo, ¿no? Bueno, también hubo proyectos que pasaron a través de esos periodos. Entonces creo que fácilmente se les puede decir, ojo, lo que está pasando ahora no es igual a lo que había antes, ¿no? ujú, Tú dices, es un grupo que tal vez ya no se siente parte. Hay algo de eso, ¿no? Tú ves las estadísticas de los colegios de más dinero en el Perú y la gran mayoría ya de las promociones, si no es el 50% es un poco más, ¿no? Se van fuera del Perú a estudiar. Además, súmale eso a una economía que, de nuevo, seguramente acá, dentro de la polarización dirán, ahí está la prueba comunista caviar, pero sí es una economía, diría, altamente extractivista, entendida como actividades que tienen que ver con extraer recursos y que personalmente creo que son parte necesaria de una estrategia de desarrollo, pero que no te va a dar la mano de obra ni el impacto que necesitas para otro tipo de desarrollo. Pero si tienes una economía de ese tipo, si tienes recursos que están enfocados en cómo obtengo eso que vengo haciendo, sea minería o sea agroexportación, aunque ahí hay más potencial de empleo, si tengo ese tipo de visión, si mis hijos se van a estudiar fuera, hay algo que se va perdiendo en el sentido de comunidad, ¿no? En el ujú. sentido de qué hacemos para que nos vaya bien a todos. Es más posible decir reprimir puede ser una solución para que esto siga en paz. ¿En paz para quién? ¿En paz para Claro. quién? ¿No? Pero ya ni Entonces, siquiera para ellos, eso es lo más loco, que esa paz yo creo y que, ese desarrollo y ya eso es no lo que creo está. que, eso es lo que creo que hay que pelear, ¿no? La idea de
este camino que estás diciendo que es, así son las cosas, en realidad no, así están peor las cosas, primero. Ujú, Y segundo, está comenzando a afectar, si quieres a este país, si te interesa que este país, a la forma de vida en común que teníamos, está peor a lo que había antes. claro, Está peor claro. a lo que había antes. Y ese también va el mensaje para la izquierda, ¿no? Que le echaba la culpa al neoliberalismo de todo, ¿no? El problema era neoliberal, sin discutir, oye, ¿qué problemas habían antes que no tienen poco que ver con el modelo o no modelo neoliberal? O segundo, bueno, si vas a cambiarlo, ¿cómo vas a compensar en estos temas que están dando recursos? ¿No? Hay unas preguntas bien grandes a la izquierda cuando dicen que el problema era neoliberal. Pero en términos concretos, el 2016 y al 2023 que estamos ahora, eh, el problema no ha sido neoliberal, el neoliberalismo solamente. Algo ha empeorado con las mismas bases económicas estando ahí. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha mostrado esa izquierda patrimonialista, desordenada, que mostró su cara más corrupta al entrar al gobierno? Para que yo diga, oye, si el problema era solamente el neoliberalismo, lo que estás diciendo es que neoliberalismo más izquierda patrimonialista es peor a lo que teníamos antes, ¿no? O Ujú. sea, has Sí. ayudado a degradar esto. Entonces, sí creo que hay una conversación con esas élites importante, ¿no? En la cual sus propios intereses ya se ven afectados, pero diría más, ¿no? Invocar a cierto patriotismo o a cierto sentido de pertenencia y decir, Ujú, las rutas que has apoyado, las rutas que has seguido, esta idea que desde Lima, esta idea de que el resto del país está secuestrado por radicales, oye, no, hay mucha gente que está muy molesta con Lima. Tú claro. representas Lima. Y la única forma de romper eso es buscar un poco más de sensatez, que sin ser pues ninguna maravilla, el 2001, el 2016, había mayor sensatez y quizá aprender de eso como una forma de recuperar espacios de sensatez, ¿no? Claro, yo siento que, o sea, yo siento que la izquierda también lo tiene, o sea, yo esto es algo que siempre se lo digo cuando converso con mi mamá, y le digo, claro, es que cuando tú degradas, o sea, la situación nunca es estática, incluso cuando dices el Perú es así, la cosa va cambiando, puede ir para mejor, puede irse degradando, ¿no? Normalmente se ha ido degradando, pero no es que se mantiene estático. Entonces, si tú te degradas lo suficiente, yo siento que es como que si tú bajas la valla lo suficiente para que Keiko, ¿no? Poniéndola de ejemplo, pueda entrar, hay un momento en donde la bajas tanto que entra cualquiera. O sea, que entra Castillo, pues también, o sea, que ya, ¿no? O sea, que al final que llegue, pero yo siento que desde esa derecha muchas veces se ve como que precisamente por no reforzar estas cosas es que se termina dando acceso a estas personas. Y es no, al contrario, es por perpetuarlas que terminas abriéndolo para todos. Y así como la gente dice, así es el Perú y así funciona, ya empiezas a tener esa misma manifestación desde la izquierda también. Como así es y así funciona, entonces ahora la repartición me toca a mí. Yo soy, ¿no? Porque si no lo ocupo yo, lo ocupan los otros. Entonces, ¿qué más da? O sea, es como que si yo siento que mi orientación es la que corresponde, entonces ya, pues si van a gobernar unos corruptos de derecha, que gobiernen pues, unos corruptos de izquierda, si es que yo quiero apoyar eso, ¿no? Em, creo que va un poco por ese lado, y lo que decías de cómo PPK empezó siendo un personaje de derecha y se le terminó atribuyendo esto pues de lo de caviar y el agente encubierto y todo eso, es algo que dices en el ensayo que me parece muy interesante, ¿no? Choques de poderes y degradación institucional, cambio de sistema sin cambio de reglas, que tienes con Stephanie Rousseau, y que voy a poner aquí abajo. Como ciertas cosas que en un periodo, ciertas maneras de actuar que en un periodo se consideraban radicales, hablando de ese periodo de tiempo que hablas del comienzo del siglo, después ya eran simplemente los usos, ¿no? Así es como se Claro. daba la batalla, o sea, de investigar a un presidente, de hablar de una posible vacancia, de hablar de un posible cierre del Congreso, ¿no? Yendo para los dos lados. Y, y yo creo que claro, hay un momento en donde sí, pues ya hemos permitido que el campo de batalla se convierta de tal forma en esto que la mentira se cayó, ¿no? O sea, que cuando aparecía algún político diciendo, no, este es un punto que no podemos atravesar, hoy en día ya todos sabemos que está mintiendo, porque si le conviene, lo va a atravesar, ¿no? Entonces, esa guardar las formas que tuvimos hasta cierto momento
se perdió. Yo creo que se fue ya, o sea, se fue completamente a la mierda en el 2016, cuando la derecha se dividió y a la derecha de Keiko no le quedó otra opción para hacer oposición que simplemente minar cualquier avance de lo que en teoría comulgaba con ellos, ¿no? Y, y por eso tenía como un poco otra pregunta relacionada a esto. Creo que en el ensayo más o menos lo respondes, pero como para traducirlo aquí a las audiencias, estaría bueno hablar de eso. Mire, y pensaba, ¿no? Como para algunos, sobre todo para esa derecha, el cierre del Congreso de Vizcarra, ¿no? Se toma como el punto de partida de esta como temporada de crisis, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero muchos que lo dicen de ahí, ¿no? Para otros fue el asedio de Fuerza Popular a PPK, ¿no? Yo creo un poco más en eso. Pero si vemos la situación en su contexto, ambos parecen consecuencias inevitables de la situación que les precedía y de las circunstancias en las que se dieron. O sea, digamos, ya conociendo a los actores, pedirles otra cosa hubiera sido un poco iluso, ¿no? Yo me acuerdo una tía mía específicamente diciendo, pucha, que si es que Keiko, o sea, tenía todo para hacer las reformas con la mayoría en el Congreso, ¿no? Eso es algo que se dice mucho, ¿no? No entiendo, o sea, ella tenía todo y hubiera sido presidenta la siguiente vez y tal. Y yo pienso, claro, eso es acá un poco como dicen en España, si mi tía tuviera cojones sería mi tío, o sea, eso no es así. Y no tienes realmente motivos para pensar que va a ser así, más allá de tu pensamiento mágico, ¿no? De tu querer que eso sea así, ¿no? Entonces, yo no pregunto tanto la clásica de cuándo se jodió el Perú, ¿no? Pero sí me da curiosidad si es que hubo algún momento en que todo esto fue evitable, ¿no? O sea, o por lo menos mejorable. Yo creo que hubo un momento en el adelanto de elecciones que propuso Vizcarra, pero era obvio que el Congreso no lo iba a aceptar, pero tal vez ahí Sí. podrían haber cambiado ciertas cosas o también tal vez un cambio o una reforma profunda de la Constitución como la que se propuso con Toledo, ¿no? Y que después se retrocedió sobre eso, ¿no? Porque en ese momento había como ciertos acuerdos, sí entendíamos que la corrupción era algo negativo, ¿no? Que tú tienes un establishment como dicen los fujimoristas, se dejó atacar por la corrupción como algo externo. Hay un momento en donde pasas de la corrupción externa que te ataca a el sistema es la corrupción, Y, ¿no? y además que el sistema tiene suficiente corrupción como para dejar entrar más corrupción. O sea, Ujú. a mí lo que no me gusta es la idea de nos atacó la corrupción de Odebrecht desde afuera, es como decir, éramos buenos y nos volvimos malos, ¿no? Eso Cuando es en como que realidad los había... delincuentes son de Venezuela, ¿no? Es como, No claro, olvidemos que Toledo ingresa representando la limpieza y un ataque a la corrupción del fujimontesinismo, pero poquitos meses después ya estaba negociando la interoceánica, ¿no? Esa imagen claro, es bien fuerte, ¿no? Es bien, bien claro. fuerte, ¿no? Pero hoy en día, Eh, si lo miras para atrás, era como obvio. mira, yo me acuerdo que estaba en esos años en el Estado y era obvio que Toledo quería sacar la interoceánica, pero entre sus asesores y todo, peleaban la idea de los ramales por un tema de que tenía que responder a su base electoral en un momento de crisis. Entonces, la narrativa interna era, se ha saltado los controles porque está desesperado, porque sabe que está perdiendo apoyo, está con 12%, los fujimoristas y los apristas, la oposición que está creciendo y el pata necesita entregar algo. Entonces, era una mirada más política. Era una mirada más política de por qué estaba rompiendo las reglas. Pero yo recuerdo que en esos años alguien dijo, esos ramales deben costar un montón de plata. ¿Correcto? O sea, haber autorizado que en vez de una sola salida sean tres, que saltándose el snip. Y me acuerdo que dije, también puede ser eso, pues, ¿no? O sea, también hay una cosa. Yo creo que eso es un poco lo que tú dices, ¿no? Estos actores que están en el escenario haciendo como que pelean por principios, ideologías, cuando en el fondo están peleando por la quincena o la coimasa, ¿no? Es un poco lo Ujú, que... Pero entonces, ¿hubo algo en algún momento que se pudo hacer mejor? Yo creo que sí, yo creo que, en verdad, en varios momentos, el final de Toledo, el inicio de García, hubo momentos en que pudieron, por ejemplo, que se adopte el MIDIS en el Perú en el año 2011, recién con Humala, me parece que fue un gravísimo error. Había un reclamo muy fuerte del impacto territorial diferenciado del económico en el Perú, ¿no? O sea, y habías dado una norma de canon con Toledo
Ya venía de antes también el canon, existía en varios lugares, pero se venía también aplicando desde el final de Paniagua, me parece. Pero estaba pensado como para cantidades del mineral que en ese momento se sacaba. Llega el mineral en 2005, 2006 en cantidades enormes. Eh, PPK es uno de los que se opone a transferencias condicionadas en años que había crecimiento económico. Yo creo que de alguna manera, si me preguntas dónde pudo haber una diferencia, final de Toledo, inicio de García, otra comprensión de la relación de Lima y los beneficios del crecimiento económico con su territorio. Creo que ahí pudo haber habido, por supuesto que es difícil, ¿no? Un estado débil, conflictos socioambientales en crecimiento, pero pensar que en el Perú recién hubo un MIDIS en el año 2011 demuestra dónde está la prioridad con respecto a extrema pobreza, sectores descontentos en ese momento. Lo otro que creo que tuvo que haberse pensado de otra manera es que ese gran impacto económico del 2005, 2006, cuando crecen 2004, ¿no? Los precios de los minerales, se da cuando se había adoptado una descentralización apenas un año y medio antes, una descentralización que pasa funciones, desarticula el Ministerio de la Presidencia, que era visto como un actor político del Fujimorismo, y lo era, obviamente había un direccionamiento de obras y un trabajo político ahí atrás, pero creo que ese tránsito pudo hacerse de una manera muy diferente, en el cual un órgano que ya centralizaba funciones pudo haberse cambiado hacia un órgano que dirija en coordinación con las nuevas regiones mucha más infraestructura y ataque de temas urgentes de servicios para la población, ¿no? Agua, Ujú, desagüe, salud, educación. Entonces, creo que esos años fueron claves por un poco ideología, por un poco conflictos sociales, por un poco ceguera, por un poco de corrupción. Todo ese combo impide que nos adelantemos a cosas que se hicieron recién a partir del 2011 y además ya cuando Humala es visto como un traidor, porque además venía del lado izquierdo, ¿no? Entonces, él nunca asumió sus reformas como reformas de gran valor, el MIDIS o pensar de otra manera lo que era el transporte, la infraestructura. Entonces creo que esas cosas eran cosas que si hubiésemos tenido otro tipo de político menos corrupto, menos atrapado en estas peleas, menos con más limitaciones en el conversar con otros sectores y actores, podrías haber tenido una mejor distribución del boom de recursos y ujú. ojalá pues un poquito más de cercanía, porque lo que creo que no faltó añadir a tu pregunta anterior es que muchos te dicen, bueno, pero ahora hay estabilidad, bueno, pero se logró paz social. Y la pregunta es, se logró paz social a costa de removerte un país de 200 años, ¿no? La gran promesa de pensadores conservadores, pensadores progresistas, Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui, González Prada, diferentes personas que han buscado el Perú, pensado el Perú, discutido el Perú, es siempre la idea de comunidad, ¿no? En Ujú, diferentes términos, pero siempre la idea de hay una razón para vivir juntos. Y lo que uno ve desde recientemente, creo, es más bien, hay una razón para que yo te imponga una forma de vivir juntos, o sea, te pongo ujú, orden, porque yo sé mejor que tú lo que te conviene y los que están en contra es porque son locos comunistas, eso que tú decías, ¿no? Somos permeables a la evidencia, ¿no? Yo ya dije que acá hay disturbios, que hay gente armada, que hay narcotráfico, que hay minería ilegal y son todos los que protestan son así, ya. No quiero hablar más del tema. Pero ojo, sin hacer una equidistancia, porque acá estamos hablando de muertos finalmente, pero del otro lado también hay una retórica bien simplona, ¿no? Que es claro. Castillo estaba haciendo un cambio, estaba trayendo cosas nuevas, y lo que necesitamos es un cambio de constitución y cambio, oye, un momento, ¿no? O sea, lo que vimos en ese periodo fue lo peor de la izquierda, ¿no? Las peores costumbres, las peores trafas, las peores entripados, y lo que me estás ofreciendo como propuesta de país es una cosa bien simplona también, ¿no? Que es que un cambio constitucional, unas reglas de juego, a mi juicio además antidemocráticas, porque generalmente te buscan incrementar la representación de sectores cercanos a esa izquierda, ¿no? Esa es la real sociedad civil, te dice, no el señor que está protestando con mis hijos, no te metas, sino aquellos maestros o sindicatos cercanos a mis intereses, ¿no?
Imagínate esa propuesta de gobierno en un país como el actual, donde tienes diferencias territoriales enormes, una gran cantidad de informalidad empresarial. ¿Qué propuesta es esa de país? Entonces creo que, y ya me he estado dando por mil vueltas, creo que si algo pudo hacerse mejor fueron en años de boom económico, donde teníamos la enorme Ujú, responsabilidad de usarlo mejor. Yo creo que, por ejemplo, Alan García pudo haberse parado en un espacio muy interesante en el cual era claro que él era el reformismo, no era Humala, no era la derecha, ¿no? La candidata de los ricos, le decía Lourdes Flores. Y ajá, me parece que en ese momento García, por el cual tengo un respeto de persona que entendía el Estado, juega un papel conservador, ¿no? No construye nación, sino que juega un papel conservador, antagoniza, se pierden años clave, Humala, tímido, timorato, además ahora vemos también pues con intereses que venían financiándolo desde fuera, esas reformas que hizo que eran importantes ya caen cuando el gran boom estaba cayendo también. Entonces, ujú, creo que fueron años, yo te diría 2004, 2009, donde se pudieron hacer bastantes cosas para crear nación, cierto sentido anticorrupción, paga no ser corruptos, y hicimos todo lo contrario, ¿no? Desperdiciamos un gran momento y se confunde el crecimiento y bienestar de esos años con buen gobierno. No es cierto, pues creo que sí, algunas virtudes hay, por supuesto, como te digo, hay cosas que se venían haciendo del 2001 en adelante que son buenas, pero básicamente lo que yo veo es una gran oportunidad perdida. Si me dices en qué momento pudo ser, ahí, yo creo que sí, solo breve, breve nomás. Yo creo que en 2016 tú ya tenías una política altamente informal, corrupta, llena de estos vínculos de los fujimoristas para detener la investigación de Odebrecht ya con los cuellos blancos, ¿no? Un ataque contra los sectores que en el Estado podían representar límites a esos intereses. Ojo, dice los caviares, ¿no? Pero también esa derecha tecnocrática estaba saliendo del Estado. PPK no construye ese tipo de Estado tampoco, no es capaz ni de defender esos espacios, más bien cede, retrocede, y yo creo que ya en ese momento era bastante tarde. Sí creo que en 2016, sin embargo, por el peso del Fujimorismo y la bajita bancada de PPK, te inicia esta dinámica de uso de armas constitucionales, que es muy dañosa no solo por la amenaza y el uso, sino también porque le da al Congreso la posibilidad de extraerle cosas al Ejecutivo con la amenaza de te voy a vacar, ¿no? claro. Amenaza que se mantuvo con Castillo. Buena parte de las corruptelas y acuerdos entre el Congreso y Castillo eran por el miedo a los famosos 87 votos, ¿no? Que se Ujú. los podía dar el sector, no el sector de derecha solo, pero sí el sector de derecha más el sector centro rentista corrupto que estaba por ahí. Y mira, a mí me hace mucho sentido lo que dices y pienso en, o sea, yo me acuerdo cuando Toledo llegó al poder y me acuerdo que se hablaba, yo, bueno, era más chivolo, pero igual ya me interesaban mucho estas cosas y prestaba atención. Entonces, supongo que no entendía mucho, pero hay algunas cosas que quedan ahí en mi memoria de esos tiempos. Y una de ellas era cuando hablaban, y yo lo escuchaba en mi casa, de cómo Toledo se había quitado la vincha, se había cortado el pelo y se había rodeado de estos técnicos pitucos. Específicamente me acuerdo que se hablaba de PPK y de Bobby Dañino. Bobby Dañino además era amigo de familiares míos, entonces se hablaba como, uy, ya no hay nada que preocuparse porque viene Bobby Dañino y entonces las cosas van a ir bien porque el señor es decente, por así decirlo, ¿no? Entonces, y yo creo que, y es algo que percibía también de Alan García, que hay como también es como que se percibe que hay cierta gente que tiene el poder, ¿no? Y siento que Toledo y Alan García también un poco no asumen su rol del todo para no incordiar a estos sectores, ¿no? Y no solamente desde lo empresarial y económico, también desde lo social, ¿no? Desde pasar a ocupar un lugar en estos espacios y tener como el respeto de ciertos grupos, porque lo que tú dices de Alan García, por ejemplo, que podría haber sido reformista en cierto grado y él mismo representar eso, porque él también venía en un comienzo de un primer gobierno de izquierda, ¿no? Como la madurez de ciertas ideas, podría haber
representado eso. Sin embargo, elige escribir una columna en El Comercio que se llama El perro del hortelano, donde, Hortelano. Ujú. ¿no? Básicamente culpa a las personas Culpa a de... la gente de su atraso, ¿no? claro, básicamente dice el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y, de alguna forma, ¿no? Y en lugar de asumir un poco con un poco más tal vez de pantalones ese lugar y responde a una lógica bastante individualista, con un cierto sentido emprendedor, creo yo, que es mucho del pensamiento liberal de hoy, de pensar que, o sea, que basta con tirarle plata a las cosas, ¿no? Para que luego solito el mercado se encargue de que el desarrollo llegue, ¿no? Y ese es el punto donde creo que, bueno, lo he trabajado en otros textos y otras cosas, pero que creo que es el gran... no quiero que suene que estoy diciendo que el periodo 2001-2016 fue una maravilla, porque muchos de los problemas, como te digo, se incubaron ahí en el tema de esos intereses ilegales, pero también desde el mundo privado surge la idea que se mezcla con este boom económico de que nos está yendo bien a todos, entonces las cosas tienen que estar bien institucionalmente. Y yo Ujú, creo que ese fue un grave error. Cuesta mucho que la empresa privada a veces haga este razonamiento, pero no te conviene estar tan cercano del perro del hortelano. No te conviene que se te vea como alguien con el que el poder está feliz porque te está dando las cosas que tú quieres. ¿Por qué? Porque eventualmente el malestar explota por algún lado, eventualmente el presidente, que es visto como muy cercano al empresariado, se va a ver visto como aliado y amigo del empresariado. ujú, Eh, Veámoslo en el caso de las AFPs o en el caso de la agroexportación. Acuérdate, por años se hacían críticas a las AFPs. Me acuerdo del congresista García Belaúnde, decía, oye, acá hay un problema, acá hay un problema. Y había un establishment que lograba bajar esas críticas, ¿no? Hasta que salen algunos informes, se discuten diferentes temas, algunas cosas más efectistas, ¿no? De la edad de hasta cuándo queda, calculan tu pensión, pero genera un rechazo, protestas, eventualmente con la pandemia y antes de la pandemia, ojo, se comienzan a autorizar retiros de las AFPs y las AFPs pierden esa capacidad de resistir a estos políticos que ya con la pandemia se salen de control y atacan incluso las bases pues, de un sistema de jubilación mínimo, ¿no? Pero la lección debería ser, oye, tal vez la distancia del Estado, tal vez una mejor regulación, podría haberme puesto una vacuna contra ese malestar. Y estar tan cerca el Ejecutivo de esos intereses no lo permitió. claro. Agroexportación. Vizcarra mantiene los beneficios de las normas para la agroexportación, venían desde tiempo atrás, habían tenido un sentido al momento de traer inversión, comenzar. La agroexportación es creo, una de las grandes promesas de crear empleo en un país que necesita a gritos empleo para que genere mercado. O sea, el capitalista debería darse cuenta que hay cosas que son súper importantes si quiere tener estabilidad y mejores condiciones, ¿no? O sea, Ujú, crear empleo que permita mejores mercados, mercados internos que compren productos y eso genere pues todo un círculo virtuoso de crecimiento y de beneficios. Sin embargo, esos beneficios en algún momento ya los hijos de esos primeros trabajadores comenzaban a decir, acá hay cosas que no van, cosas que no me gustan, diferencias que se mantienen, acá hay unas ganancias diferenciadas, y no le puedes responder diciéndole, no, pero tú estás mejor que en 1980, ¿no? Que es una especie claro. de Claro, mantra en el ese no era Perú, yo, ¿no? ¿no? Claro, o sea, no, pero date cuenta, estás mejor que en los 80 o Claro, estás mejor que en los 90, estás mejor que con las políticas del primer gobierno aprista. Esa comparación no va a servir. Ese es un sujeto político diferente, con otra claro, educación, con las mejoras que ha tenido su padre, con preguntas y demandas diferentes. Entonces, de nuevo, luego se da el estallido en agroexportación y se llegan a nuevos acuerdos. Pudo haberse prevenido previamente, ¿no? Si es que el gobierno, creo yo, hubiese tenido una actitud de decir, este sector es muy importante para el Perú, es estratégico, está generando un tipo de empleo importante en muchas zonas, pero hay tensiones, tensiones hídricas, tensiones con otras actividades, problemas en la forma de trabajo, imágenes que obviamente atacan la dignidad humana, acciones que atacan la dignidad humana, veamos de hacer esto de otra manera para que ujú, sea un tema de orgullo nacional. ¿Correcto? Entonces creo que muchas veces por ahí va Jaime el tema, ¿no? Por lo menos yo
Me preguntas dónde me paro, yo me paro más diría, en la centroderecha, en muchas cosas, pero en el Perú soy un izquierdista Claro. perdido, además a veces radical, este, por decir cosas como esta. La regulación puede ser buena para la empresa. La formalización y el control estatal pueden ser buenas para la empresa privada. La producción de la minería puede ser buena para el país si tiene más cuidado con sus entornos, si hay alguien que lo está fiscalizando con credibilidad. Creo Ujú, que mucho de lo que tú has mencionado es la incapacidad de alguno de estos líderes de darse cuenta dónde estaban. Y en el caso de Humala, se suma además a esta imagen de glamour que hubo, ¿no? Que a mm, veces puede ser, o sea, eso puede oscurecer políticas que sí iban en el sentido de lo que menciono, ¿no? Yo creo que si uno ve cosas que hizo Humala en términos de comunicaciones, el MIDIS, el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Hay cosas que tú dices, oye, iba en la dirección correcta, pero ese glamour, esas fotos, esa cercanía a ciertos sectores, le quitaron ese claro, gancho, ¿no? claro. Y me parece que en el Perú tienes que construir legitimidad mostrando que no estás cerca de ningún sector, ni atrapado por ningún sector. Porque, claro, ya todo está manchado de alguna forma, ¿no? Es muy difícil, ya, sí, mira, justo recordaba que hace mucho tiempo escuché, ¿no? Alguna vez, no me acuerdo en dónde, pero hablaban de que en la tele o alguien lo opinaba, que los políticos, decía, muchas veces tienen que representar posiciones extremas porque no tienen mucho tiempo de exposición en medios. Entonces, si tienen unos minutos en los medios, tienen que dejar claro muchas veces cuál es su posición, cuál no es su posición, ¿no? Hablando en tiempos de televisión, ¿no? Pero hoy esa no es la realidad, ¿no? Hoy en día están súper expuestos y este como histrionismo y esta performance constante ha crecido exponencialmente porque ya no pasas tanto a cómo te posicionas, sino ya se te demanda que tú te posiciones en contra de estas cosas y si tú no lo haces, eres un débil, ¿no? O sea, ya no o, se puede confiar en ti y eso o los ha además radicalizado. muchas veces te llevan a debates y a temas que tienen poco que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, mira, los Claro, congresistas, y no lo digo despectivamente, este Congreso ha logrado en algunos aspectos una representación, no son los más pobres demandando, sí, sí, teniendo representantes no, hay algunos de ellos que vienen pues de sectores que por mucho tiempo han demandado acceso a la discusión pública, ¿no? Pero sin embargo el resultado es terrible porque más que una articulación de intereses que pueda balancearse, discutirse, verse programáticamente, con diferentes concepciones de lo que está bien, de lo que está mal, y una discusión productiva, con burocracias además, pues interesadas en esa discusión, lo que tiene es una degradación total, en la ujú, cual esos congresistas que les piden definiciones, en el fondo no están interesados en esta discusión. O sea, claro. no es Son que capaces haya. de decir lo que tú necesites oír. Y ese grupo de derecha que está peleando su guerrita de Star Wars contra el Foro de Sao Paulo y contra Soros y contra la ideología de género, tiene poco o nada que decir sobre políticas de fondo. Y ese grupito de izquierda que está hablando del presidente Castillo como injustamente atrapado, condenado, y los caviares capturándolo para Ujú, gobernar, en el fondo tiene poco o nada que decir más allá de sus intereses calatos y chiquitos. Y claro. ese grupo de centro pragmático enorme, tampoco, ¿no? Entonces, de verdad creo que, digamos, si una lección queda del periodo es que necesitas una mejor representación, que no se va a dar por obra de magia, porque mucha gente dice, no, pero la gente claramente está molesto con lo que hay, ergo quiere algo nuevo. No, probablemente mucha gente vuelva a votar por grupos como Podemos, Eh, APP, Es lo que hay, y además, ¿no? es lo O que sea, hay, claro. aparte no es solamente que la gente vote así y punto, sino que también esos grupos no quieren que entre otra gente nueva, con otras representaciones, con otros sectores, ni empresarios que digan quiero aportar a la política, ni líderes sindicales con una visión de mediano plazo, no, esos son acuchillados.
O mm, sea, no quieren que entren eso porque te malogran la posibilidad de algo que es poderosísimo. Mira las votaciones del Congreso dividido y polarizado, a veces tienes 95 votos, que es claro, la cuchipanda en temas de hoy te doy, mañana tú me das, ¿no? sí. ¿Y tú crees que pueda caber la posibilidad de que volver a la reelección congresal por lo menos nos permita Sí, claro. orientar ciertas voluntades, o sea, y que por lo Sí, menos a esta gente le preocupe, porque yo pienso, si yo soy un Acuña o alguno de estos personajes o un Luna, yo prefiero así, porque cambio de títeres cada 5 años y luego la responsabilidad se la llevan ellos y yo como líder del partido no me cargo ningún pasivo realmente. sí. Eh, Yo sí creo que, va a ver, el hecho de que esto es fuerte y puede continuar, el hecho de que quien llegue a gobernar y quiera cambiar las cosas va a tener un reto enorme, el hecho de que va a haber probablemente una bancada fujimorista la próxima vez, o que Renovación Popular va a seguir explotando su limeñismo agresivo probablemente, o sea, eso va a estar ahí. Pero sí creo que hay espacios bien importantes para representaciones diferentes, ¿no? Creo que el reto de la derecha democrática es limpiarse de su papel lamentable en la segunda vuelta última, en la cual se sumaron a teorías conspirativas. Yo no estoy en contra del mal menor, o sea, yo creo que en la vida, en la política, uno tiene que tomar a veces decisiones por el mal claro, menor. buenos no ha habido nunca, El problema es el entusiasmo, ¿no? Es claro, como que de pronto se convirtió en un titán político y está listo ese abrazo de claro, Álvaro Vargallosa con Keiko. Entonces, el problema de la derecha es recuperar su voto en Lima Centro, reconociendo que hay un voto democrático que lo está mirando con desconfianza y darse cuenta que hay otro voto más radical que pues no lo va a tener, pero que también tiene que buscar decirle, oye, no soy tan malo para ti. claro, claro. ¿Cómo El problema de la cortejar izquierda al, democrática no? es más estructural y hay un voto muy duro a veces en el sur, molesto ahora por las muertes y todo, que probablemente se canalice por quien hable más fuerte y más duro y que no sea pues necesariamente muy democrático, ni que en estos planes de desarrollo pragmáticos de los que estamos hablando, sino con grandes discursos. Y esa izquierda democrática que también tiene un espacio va a tener que buscar cómo se construye, porque creo que pegarse a ese sector ya debería haber aprendido le termina costando muchísimo en términos de honestidad y en términos de capacidad de gobernar algo, porque finalmente la termina hecha. Entonces creo que hay Claro, dos espacios ahí interesantes, quizá algo más al centro también. No va a ser masivo, pero sí puede, si se construye bien, con buenos candidatos, novedosos, con cosas nuevas que decir, con esto que yo no sé cómo se hace. Tú me has estado hablando de mis artículos ahí, pues ahí lo leen poquita gente, pero tú con un TikTok llegas a mucha más gente de mil maneras y con ideas también inteligentes, interesantes. Creo que hay un espacio para una sí, representación solo y cuando quisiera, polarizo, ¿cómo? solo cuando polarizo, si no Cuando, polarizo no lo ve nadie. ya, por supuesto, pero también se puede Ujú, polarizar desde la sensatez, ¿no? O claro, sea, creo que claro, también se puede polarizar. Esos sectores han atacado y logrado que ideas de centro, pragmáticas, caviares, liberales, sean consideradas corruptas, estás atrás de la consultoría, solo te interesa, ¿no? Y ojo, por supuesto que puede haber inconductas de cualquier sector político, pero me refiero han logrado que ese sector que mm, tenía temas, planes, técnica, pero que le falta a gritos política, ¿no? Porque ese establishment de los años 2000, 2016 nunca construyó redes y base política, han logrado de alguna manera incordiarlo, atacarlo, pues bueno, tú también sabes mucho de comunicación, es la mejor forma de comenzar a explotar eso, ¿no? Decir, bueno, sí, aquí ujú, estoy, pues, ¿no? Yo creo que hay temas de desarrollo, creo que hay temas, creo que una consultoría no es igual que ser amigo de los hermanitos ni birlarte un ministerio. Creo que hay diferencias básicas en respecto a eso, ya que estoy parado, ¿no? A la sí, derecha o a la pues, izquierda, y vamos a dar la batalla. Y creo que el reto de esos sectores, sin embargo, es conectar hacia abajo, ¿no? Y eso no es claro, fácil, pero ahí estamos. claro. Y en lugar de combatir al enemigo, tratar de cautivar al adversario, de alguna forma, ¿no? Que bueno, que es una cosa clara, ¿no? No pierdas tanto tiempo denunciando tu horror y que te están atacando con noticias falsas. Por supuesto, eso es darlo por descontado. Más bien logra mostrar por qué tú tienes algo que ofrecer distinto, ¿no? O Claro, sea, no te quedes atrapado en el bucle de la degradación, sino busca cómo captar, o sea, y no olvides que una cosa son esas élites
que te pueden enervar y que pueden ser mentirosas y todo lo demás, pero no olvides que tienen votantes abajo, ¿no? Y tu trabajo es Ujú. lograr que esos votantes los vean a ellos menos razonables que a ti. Y creo que Claro, eso es una lección de humildad, ¿no? No salir a decirle a todo el mundo ignorantes, salvajes, ¿cómo se llama? De manipulados, ¿no? Como se hacen desde ambos lados, sino ir a decir, claro. oye, no, mira, esto que te están diciendo pues tiene un montón de problemas y buscar los canales para decirlo de una manera, como tú dices, a veces polarizando desde el sentido común. Mm, sí, Eso. sí. Sobre todo porque hay una gran mayoría que se opone, y no solamente tenemos esos dos bandos, ¿no? Hay una gran mayoría que está inconforme y hay que encontrar la manera de poder canalizar eso, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Voy a cortar aquí la grabación. No, te quería felicitar por el libro que está ahí atrás, que también lo he estado mirando porque creo que da una buena radiografía, de Demasiado Pituco. Muchas Creo que da gracias. una muy buena radiografía de muchas cosas en el Perú que lo haces con humor, pero que muestran cosas que muchas veces no se quieren discutir ni ver, ¿no? Muchas gracias, te agradezco. Sí, he tratado de ponerle un poco de feeling también para que no sea puro chongo, y que la gente tal vez, que por ahí a través de la emoción algunas cosas calen un poquito más también. Así que, pero bueno, muchas gracias, Eduardo. Voy a cortar aquí la grabación, así ya te dejo ir tranquilo. Un Listo. abrazo. Un abrazo. Cuídate.